la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. ¿Qué tal, estimado televidente? Pero muy buenas noches en esta tarde-noche. Y a usted, hermano y hermana de la Iglesia de Dios, gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad, aquí estamos empezando con este programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel. Les saludamos a nombre de la Iglesia de Dios en el Duraznal, Comitancillo, San Marcos. Les saluda a sus hermanos en Cristo Jesús, nuestro hermano obrero Noel López y su servidor Leonel López. Muchas gracias en estos momentos por estar ya en sintonía de Canal 9. Que Dios le recompense el tiempo que usted va a disponer para escuchar su palabra en esta tarde noche. Y le vamos a suplicar que se acomode, que disponga de un tiempo y de un espacio para poder aprender, escuchar la palabra de nuestro Dios, alimentarse de la palabra de Dios, porque la Biblia es alimento para la vida, es agua espiritual y por supuesto tiene un valor incalculable más que el oro. Así que le vamos a suplicar que se quede en sintonía en estos momentos, porque vamos a estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Y ahora, para empezar, vamos a iniciar pidiendo la dirección a nuestro Padre Celestial. Si usted puede, acompáñenos en esta oración. Puede inclinar su rostro al polvo de la tierra y juntos clamar al Padre por su iluminación para entender su palabra. Oremos. Bendito Padre, que moras y habitas por toda la eternidad, te damos la honra y la gloria en esta tarde noche. Gracias te damos, oh Dios eterno. Aquí estamos nuevamente en las instalaciones de Canal 9 Teleoccidente, iniciando este programa espiritual. Gracias, oh Dios eterno, después de un día, después de ver y disfrutar de la claridad del día, de los rayos del sol, de todas las bendiciones que tú nos has concedido. Muchas gracias, Padre. Aquí estamos ahora para iniciar este programa espiritual, para compartir tu palabra, para alimentarnos más de este maná espiritual que tú nos concedes. Gracias, oh Dios eterno. Te suplicamos en estos momentos que tú nos ilumines, que tu Espíritu nos pueda guiar en el estudio de tu palabra. Y te pedimos también sobre los televidentes, quienes ya están en sintonía de Canal 9, bendiga grandemente sus vidas, dales la alegría en sus corazones en esta tarde noche, y bendiga sus familias en donde quiera que estén en esta tarde noche, Padre. Te suplicamos esta bendición y que al transcurso de este programa podamos aprender más de tu palabra, escuchar tu dulce voz, oh Dios eterno. Te suplicamos esta bendición en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor. Amén. Estimado televidente, estimado amigo y hermano, en estos momentos le damos la cordial bienvenida a usted en este programa espiritual. Muchas gracias por estar ya al pendiente de este programa espiritual, porque sabemos que usted nos ha comentado que muchos amigos, muchos hermanos siempre están al pendiente de este programa espiritual. Le damos nosotros la honra y la gloria a nuestro Dios por usted, porque siempre está al pendiente de este programa espiritual. Y en estos momentos le vamos a pedir que tome su Sagrada Escritura, abre sus páginas para poder juntos estudiar la palabra de nuestro Dios. En esta tarde noche vamos a aprender un tema de suma importancia. Vamos a aprender de que la Biblia es fuerza para el creyente. Proporciona energía, proporciona vitalidad, fortaleza en la vida
del creyente, porque la Biblia es medicina para la salud de la persona, la salud espiritual. Escuche usted estas palabras que se encuentran en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios capítulo 4, verso 20, dice de esta manera, verso 20 y 22. Entre tanto que usted encuentre este pasaje en su Sagrada Escritura, les leo de esta manera, dice, verso 20, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Verso 22, porque son vida a las que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Amén. Con este pasaje vamos a empezar este programa, este estudio de la palabra de nuestro Dios, y con este pasaje nos está enseñando que la Biblia es medicina, proporciona vitalidad. Por eso en esta tarde vamos a estudiar la fuente de la fortaleza del creyente en medio del sufrimiento. Y por eso le vamos a pedir que responda a esta siguiente pregunta que le vamos a plantear. Queremos escuchar de usted también. Queremos interactuar con usted. Respóndenos a esta pregunta que dice de la siguiente manera: ¿cómo ha visto usted la mano de Dios en los sufrimientos que usted ha vivido? ¿Cómo ha visto la ayuda de Dios cuando usted se encuentra en medio de situaciones difíciles? Proporciónanos una respuesta a través de un mensaje en el número que usted puede ver en su pantalla o a través de la bandeja de mensajes en Facebook. Respóndenos esta pregunta: ¿cómo ha visto usted la mano de Dios en medio de los sufrimientos que usted ha vivido? Esperamos su respuesta indicando su nombre y el lugar donde usted nos sintoniza en esta tarde noche. Y ahora prepárese, porque vamos a empezar a estudiar la palabra de nuestro Dios con nuestro hermano obrero, predicador y maestro de la Biblia, nuestro hermano Noé López. Adelante, mi hermano. Gracia y paz a vosotros, estimados amigos y hermanos. Gracias por estar ya en sintonía de Canal 9. Gracias por estar ya dispuesto para seguir estudiando con nosotros la bendita palabra del Señor. Vamos a empezar a estudiar la lección de esta tarde, que se intitula La fortaleza frente al sufrimiento. La fortaleza frente al sufrimiento mediante la palabra del Señor. Quizás usted está postrado en cama por una enfermedad. Quizás no es usted, es algún miembro de su familia. Quizás algún vecino de usted. O quizás usted apenas está entrando en una situación difícil de su vida. O quizás usted ya va a la mitad de una aflicción. ¿Cuál es su consuelo? ¿Cuál es su fortaleza en medio de este sufrimiento? ¿Dónde puede conseguir la fuerza para seguir adelante en su peregrinaje espiritual? La respuesta le dará el Señor esta tarde. Para ello, entonces, los invito para que leamos todos juntos el capítulo 119 del libro de los Salmos. Vamos a leer los versículos 25 al 32. Salmo 119, versículo 25 al 32. En tanto usted lo busca en su Sagrada Escritura, yo voy a permitirme leérselas en tanto usted lo busca y atienda a la lectura. Dice la palabra del Señor: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios.
Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Esta es la porción que vamos a estudiar en esta preciosa hora de la noche. Antes de desempacar la preciosidad que contienen estos 8 versículos, permíteseme darle algunos detalles, algunas explicaciones del Salmo 119. El capítulo 119 de los Salmos se distingue por ser el capítulo más largo de la Biblia. Este salmo es la torre de las Escrituras. Ninguna otra parte de las Escrituras hablan de sí misma con tanta precisión, elocuencia y preciosidad como lo hace el Salmo 119. Este salmo contiene 176 versículos. El último versículo, que es el 176, dice así: Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Otro dato interesante del capítulo 119 de este salmo es que este salmo tiene un tema sobresaliente. Le hace especial por tratar un tema especial. Los 176 versículos de este Salmo 119 habla de un tema súper y maravillosamente especial, y es que habla de la Biblia. El Salmo 119 habla de la palabra de Dios en todas sus generalidades y especificaciones. Habla continua y sin interrupción, a excepción del versículo 22. En estos 176 versículos se habla de la Biblia como la ley, estatutos o mandamientos. Otro dato del Salmo 119 es que en este salmo se habla de las cualidades y virtudes de las Escrituras. ¿Cuáles son las virtudes y cualidades de la Escritura? El Salmo 119 lo explica detalladamente. El tema del Salmo 119 es la palabra de Dios. Acá se habla de las virtudes que la palabra de Dios hace y cómo afecta la vida del creyente. La Biblia habla de cómo puedes enfrentar tu vida. Tus sufrimientos, la única manera como los puedes enfrentar es leyendo el Salmo 119. El Salmo 119 se divide en 22 partes, que equivale a 22 letras del alfabeto hebreo. Todo el Salmo 119 se divide en 22 grupos. Cada grupo, cada paquete, cada bloque equivale a una letra del abecedario hebreo. Acá, en estos 176 versículos, se tocan diferentes temas de la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios es y significa se describe de manera precisa en estos 176 versículos. Otro dato del Salmo 119 es que contiene la oración más larga en toda la Biblia, la oración más extensa. El versículo 1 al 3 son los únicos 3 versículos que se hablan en segunda o tercera persona. Empieza con una introducción de toda la maravilla que significan las Escrituras. Estos 3 pasajes, los versículos 1, 2 y 3, se presentan en tercera persona. Pero a partir del versículo 4 empieza el salmista a orar. Siempre se dice en primera persona. Entonces, del versículo 1 al 3, una introducción en tercera persona. Del versículo 4 hasta el 176 se habla en primera persona. Y es una oración que el autor de este salmo realiza a Dios. Esta oración termina hasta el versículo 176. El hombre que escribió este salmo es un hombre normal como usted o como nosotros. Jamás fue un superhombre. Mas alguien puede pensar, tal vez el que escribió el Salmo 119 fue un hombre sobrenatural. No, es un hombre igual que usted, igual que yo. Otro dato respecto a este salmo es que este salmo fue escrito por un creyente común y corriente como tú y yo.
igual que tú y yo. No sabemos quién fue el que escribió este salmo. No nos lo explica la Escritura. Sin embargo, sabemos cuándo y no sabemos cuándo y dónde se escribió. De hecho, sí sabemos que se enfrentó a tribulaciones. Quien escribió el Salmo 119 se enfrentó a tribulaciones, a aflicciones. Eso lo demuestra él en el versículo 110. Su vida estaba rodeada de peligro. Eso lo encontramos en el versículo 109. Era un hombre joven, porque en el versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Sin duda, el quien escribió el Salmo 119 fue un hombre, y fue un hombre joven. Tenía luchas con el pecado. Luchaba cada día con el pecado. Esto lo encontramos en el versículo 11. Fue un hombre, no una mujer, porque en el versículo 17 dice: ilumina a tu siervo, dirige a tu siervo. Errante fue tu siervo, dice. No dice tu sierva. Quien escribió el Salmo 119 fue un hombre. Fue un siervo, eso lo dice él en el versículo 176. Fue un forastero, eso lo dice él en el versículo 19. Iba luchando cada día de su vida como lo que usted hace y sus servidores hacen. Cada día nos toca luchar en medio de diferentes situaciones. Quien escribió el Salmo 119 fue un hombre común y corriente. Enfrentaba problemas externos, pero también enfrentaba problemas internos por su lucha con el pecado. Eso lo encontramos en el versículo 11. El escritor del Salmo 119 dice: hay peligros a mi alrededor, pero también hay peligro de que en mi corazón albergue yo amargura o pecado, dice él. Dios lo usó para enseñarnos cómo vivir a la luz de su palabra. Lo que hoy aprenderemos le va a ayudar a usted en medio de su dificultad. Si usted está enfermo, lo que hoy vamos a aprender, rogamos al Señor que sea edificante para su vida. Si usted se siente rendirse ante los problemas que tiene, ante las situaciones lamentables que está pasando, si está postrado en cama por una enfermedad, por una dolencia o cualquier situación mala en su vida, rogamos al Señor que al final de este estudio usted tenga esas fuerzas para seguir adelante y decir: Señor, yo seguiré adelante. Pero, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo es que Dios, a través de su palabra, nos da fortaleza, nos da vitalidad para seguir adelante en la vida? Mediante 5 situaciones, mediante 5 acciones que Dios hace en nuestra vida a través de la palabra. Empecemos entonces con la primera. Lo primero que encontramos es que la palabra te da ánimo en tu sufrimiento. La palabra te da ánimo en tu sufrimiento. ¿Se acuerda que dice el versículo 25, la primera parte? Dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Qué estaba pasando con el escritor del Salmo 119? Su alma estaba desolado. En el hebreo la palabra es que estaba tirado en el suelo y estaba casi como que si su cuerpo mismo se había pegado en el suelo. Lo que en el hebreo quiere decir es que él ya no tenía cómo levantarse y seguir adelante. Él sentía que perdía las fuerzas. Él se sentía perder la vitalidad, la seguridad y la dirección de seguir adelante. Mi alma, dice él, está decaído hasta el suelo. Él estaba destrozado, creías perder la batalla. Sin embargo, en la primera parte del versículo 25 dice: tu palabra me sostiene. La palabra de Dios mantiene la vida en pie. Tus problemas te destruyen y te matan, como a cualquier otra persona. Quien escribió el Salmo 119 estaba inmerso en el problema de la vida. Él se sentía incapaz de seguir adelante. Él se sentía incapaz de levantarse del suelo donde la aflicción lo había llevado. Cuando alguien está en el fondo del dolor,
debe acudir a la palabra de Dios. Cuando alguien se siente desolado por una enfermedad o cualquier situación mala en su vida, inmediatamente debe correr a la palabra de Dios. No acudes a buscar apoyo en otro lado. Solo Dios por su palabra te puede dar la vitalidad para seguir adelante. En Romanos 15:4, Pablo casi repite estas palabras. Solo Dios y su palabra consuela a un corazón atribulado. En 1 de Timoteo 5:18 y también en 2 Timoteo 3:15 al 18 encontramos que toda la escritura es inspirada. Cuando eso se dice, en primer lugar se está refiriendo al Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es la palabra de Dios y todo fue escrito para nuestra enseñanza. Eso también abarca los escritos del Nuevo Testamento. La palabra consuela para tener esperanza y seguir adelante. La capacidad que usted tiene, estimado televidente, de soportar la tribulación, solo es posible si usted confía en Dios por medio de su palabra. No hay otra manera como se puede seguir adelante en medio de una tribulación, en medio de una enfermedad, si no es a través de conocer bien la palabra del Señor, porque Dios mismo ha revelado su voluntad en su palabra. Dios nos ha dado su palabra para darnos la capacidad de soportar la aflicción y todo tipo de problema en la vida. La palabra nos orienta cómo poder sobrellevar las tribulaciones de esta vida. El consuelo viene de Dios, eso lo sabemos todos. Porque Dios es un Dios de consuelo. La esperanza de todo creyente debe estar en Dios a través de su palabra. Cuando más sufres, cuando más atribulado estás, más necesidad tienes de leer y aprender la palabra de Dios. Cuando más estás siendo atribulado, cuando más Satanás quiere atacar tu vida, tu peregrinaje espiritual, ahí es donde es momento preciso para ir a la palabra de Dios y obtener de ella la dirección correcta. A los corintios, Pablo les dijo que predicaran la palabra para edificar, que predicaban para exhortar, que predicaran para consolar a la iglesia. Eso lo encontramos en 1 Corintios 14:1 y 14:3. Todos deben predicar para edificar la iglesia. Pablo a Timoteo le dijo que leyera la palabra, que lo enseñara a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento y en todo lugar. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, que prediques la palabra. ¿Qué es lo que necesita un creyente atribulado? Debe escuchar la voz de Dios a través de la palabra de Dios. Cuanto más se obedece la palabra, cuanto más se escucha con atención y deseo ferviente la palabra del Señor, más se aborrece el pecado y más posibilidades hay de encontrar el consuelo verdadero en el Dios que consuela un corazón atribulado. Escucha un buen sermón, lee un buen libro que habla de Dios, pero sobre todo, lee la palabra de Dios. Establezca un plan de lectura. Es bueno que usted lea un libro que hable de Dios y de su palabra, pero es más importante que usted lea la misma palabra de Dios, porque ahí está su consuelo, ahí está la dirección y la esperanza que usted necesita en su vida. En segundo lugar, la palabra del Señor es el consuelo para el atribulado, porque Dios, en medio de la tribulación del creyente, responde la oración de él. En el versículo 26
El escritor de este Salmo 119 dice estas palabras: te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. ¿Cuánto hay que decir a Dios cuando uno está en una aflicción? ¿Cuántas cosas vienen a nuestro corazón cuando estamos atribulados? ¿Cuántas cosas queremos decir a Dios cuando estamos enfermos? Quizás usted está postrado en cama y tiene mucho que decir al Señor. Confíe en Él mediante la palabra de Dios, porque Él le va a responder. Prueba de ello tenemos el escritor de este salmo. Él estaba luchando en primer lugar contra el pecado. Él le dice al Señor: Señor, ayúdame a vencer el pecado. Es el versículo 11. En el versículo 36, él dice: tengo peligros de caer en la avaricia. La avaricia me está tentando, oh Señor, ayúdame a vencerlo. En el versículo 37, él ora al Señor pidiendo dirección respecto a la vanidad y la mundanalidad de las cosas. La situación en que el escritor de este Salmo 19 era malo, él estaba pasando situaciones difíciles. En el versículo 25 él dice: mi alma está caído hasta el suelo. Ya no puedo más, Señor. Casi me rindo. Casi pierdo todas mis fuerzas. El escritor de este salmo se acerca a Dios con el corazón rendido ante Él y le clama a Él. Y lo precioso de todo es que Dios le respondió. En el versículo 26, Dios le reveló a este varón la palabra de Dios. Este hombre anhela conocer y aprender más de la palabra del Señor. En el versículo 26, una verdadera oración realiza él a Dios. Este hombre oraba constantemente, pero lo hacía en base a lo que la palabra del Señor establece. Él quería conocer y guardar la palabra de Dios. Aún estando atribulado, él dice: Señor, en medio de mi tribulación, enséñame a amar y guardar tu palabra. En medio de mi enfermedad, enséñame a buscar tu palabra y a escuchar tu dulce voz. En medio de las luchas, en medio de su tribulación, él pide aprender más de la palabra de Dios. Y el Dios verdadero, el Dios de toda consolación, le responde a él. No solo le enseña la palabra, no solo le guarda de todo mal, sino que Dios mismo le sana de su dolencia. ¿Usted quiere ser sanado por nuestro Dios? Es menester que busque a Él en oración, tal como Él lo ha enseñado en su palabra. Hablar con Dios a través de la oración es el mayor privilegio que tenemos. Debemos de orar por nuestra vida, por nuestras tribulaciones, pero también debemos de orar por aquellos que también están pasando tribulaciones. No podemos orar correctamente si no conocemos correctamente la palabra de Dios. Podemos caer en contradicción con lo que pedimos, con lo que Dios quiere que pidamos. Es importante conocer bien la voz de Dios y es importante confesar aquello que lo tenemos como debilidad. En tercer lugar, debes disfrutar de la palabra de Dios en tu sufrimiento. Quizás esto es lo más difícil, esto es lo más duro, pero en medio de tu situación tremendo que estás pasando, debes gozar de la palabra de Dios en tu sufrimiento. Versículo 27, escuche usted: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. ¿Cómo se sentía el salmista? Aún se sentía enfermo, atribulado, perseguido, aborrecido, odiado, despreciado. Aún así él dice: Señor, enséñame tu palabra. Dame más de tu palabra. Debes ocupar tu mente en las maravillas de la palabra de Dios en medio de tus tribulaciones. Hay una frase secular de la calle que dice: una mente vacía es una mente que se convierte en un campo útil para destrozarnos más todavía.
Pero esa frase ya la palabra del Señor ya lo ha dicho. Una mente, un corazón vacío de la palabra de Dios es un campo fértil para Satanás. Por eso, aún en medio de tu tribulación, debes ocuparla, debes llenar tu mente, debes llenar tu corazón de la palabra del Señor. En el versículo 18, el escritor de este salmo dice: abre mis ojos, oh Señor. Mis ojos no quieren leer tu palabra, mis ojos no quieren contemplarte en tu palabra. Ábrelas, oh Señor, y miraré las maravillas de tu ley. La palabra de Dios, estimado televidente, es extraordinario. Nada hay más glorioso, más precioso que conocer la palabra de Dios. Dios es fuerte, misericordioso, dador de la vida en Cristo. Él es soberano. Tantas verdades contiene la palabra del Señor. El salmista, quien escribe el Salmo 19, está deseoso de conocer más de Dios en su palabra. Leer la Biblia te ayuda a conocer más las maravillas de Dios. Conocer la Biblia, manejarla bien, encuentras los mejores tesoros, cual nadie más te lo va a dar. Puedes leer un montón de libros seculares, puedes leer a un autor, a otro autor, a un sinfín de autores, pero nadie llenará tu corazón atribulado con la bendición celestial que Dios a través de su palabra. Conforme entiendes las maravillas de Dios a través de su palabra, las mismas maravillas que contiene esa palabra, Dios lo va a usar para reconfortar tu atribulado corazón. ¿Está usted triste? ¿Está postrado en cama por una enfermedad o cualquier situación adversa en su vida? ¿Dónde va a venir la fortaleza en este momento preciso? Solo a través de la palabra de Dios. Un escritor del siglo pasado de nombre Martin Lloyd-Jones, él dice en uno de sus libros que hablan sobre la inerrancia de la Escritura: abre la Biblia y escucharás la voz de Dios. Cierra la voz de los hombres y abre la voz de Dios, y reconforte tu alma de las maravillas celestiales que Dios está dispuesto a darte. En cuarto lugar, la palabra de Dios te fortalece en tu sufrimiento. En el versículo 28 leemos estas palabras: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Qué sucede cuando estamos pasando una tribulación, una aflicción fuerte? Nos sentimos perder todo el vigor que necesitamos para continuar con la vida. A veces creemos ya rendirnos y decir: creo que hasta aquí llegué. Creo que mi vida hasta aquí llegó. Ya no tengo dónde sacar fuerzas. Justo en ese momento Dios está dispuesto a usar su palabra para darte la fortaleza de seguir adelante. El escritor del Salmo 119 tenía tantos problemas, ya lo vimos desde el principio. Tenía luchas externas y luchas internas. Sus aflicciones eran innumerables, pero él dice: susténtame con tu palabra, vitalízame con tu palabra. Pide a Dios, estimado televidente, que Dios fortalezca su corazón a través de su palabra. Cuando está usted triste, póngase a orar. Ora. Pero sobre todo, medite de día y de noche sobre la palabra de Dios. Cuando te sea pedido una consejería de algún necesitado, hazlo con seguridad, hazlo con certeza, hazlo conforme a la palabra de Dios. No hay mejor manera como aconsejar a alguien, apoyar a alguien, darle la mano a alguien, que compartirle la palabra de Dios. El mejor consuelo para un corazón atribulado es que compartamos con ese corazón la dulce voz de Dios que contiene la palabra.
Es una bendición tener la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no solo nos enseña, no solo nos ayuda intelectualmente a crecer, sino más que todo, consuela nuestro atribulado corazón. En quinto y último lugar, enfrenta en obediencia tus sufrimientos. Enfrenta en obediencia tus sufrimientos. Escuche usted lo que dice el versículo 29 al 32. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédame tu ley. Escogí el camino de verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Está usted sufriendo? Como se dice vulgarmente en el buen chapín, no se ponga usted el rebelde. No se haga el berrinche. Al contrario, humíllese delante del Señor y aprenda a clamar a Él por más contenido, por más enseñanza de la palabra del Señor, que le va a dar fuerza, que le va a dar vitalidad, que le va a dar dirección para poder continuar adelante en su vida. La única manera de encontrar consuelo en el corazón en medio de la aflicción es ser obediente a la voz de Dios. Debemos de ser obedientes aún en medio del dolor. Pueda que tú me digas, pero estoy postrado en cama por esta enfermedad. ¿Puedo ser obediente? La respuesta no lo he de dar yo. La respuesta le está dando Dios. Debe ser obediente en medio de su aflicción. Vive tu sufrimiento a la luz de la palabra de Dios. Sufre evitando todos los pecados que Dios aborrece. Aprende más de la palabra de Dios en medio de la aflicción. Dispone tiempo, dispone espacio, sobre todo disponga su corazón a conocer más de Dios. Esto lo encontramos en los versículos 67, 71 y 72 de este Salmo 119. Es bueno ser atribulado. Pasar por una enfermedad es bueno, porque nos enseña, nos disciplina, nos corrige, nos lleva a apreciar más la vida que Dios nos ha regalado. En Hebreos 12:11 y 1 de Pedro 5:10, la Escritura dice que la disciplina es bueno. Una enfermedad a veces Dios lo usa como una disciplina para enderezar nuestro camino. Es bueno sufrir porque trae un proceso santificador en su vida. Solo Dios, por su gracia en Cristo Jesús, nos santifica, nos purifica, nos prepara a ser mejores cada día a través de la aflicción. Debe haber un esfuerzo en su corazón para obedecer a Dios en medio de su aflicción. El salmista termina diciendo: Señor, que me falte todo, pero que no me falte tu palabra. Que me falte fuerza física, pero que no me falte tu palabra. Que me falte muchas cosas de este mundo, pero que no me falte tu palabra. En el versículo 32 pide a Dios que le extienda o le abra su corazón. Él dice: Señor, mi corazón no quiere, pero ayúdame a abrirlo a escuchar tu palabra. Solo Dios puede capacitarte a sobrellevar tu sufrimiento. Gracias al Señor por ese privilegio. 66 maravillosos libros que son la luz para nuestra vida, son bálsamo a nuestro corazón, son rumbo y dirección perfecta para nuestra vida. Solo Dios puede consolarnos. Que el Señor haga la obra en su vida. Que usted sea obediente en medio de su tribulación. Clame por la bendición de Dios, clame por el consuelo de Él, pero sobre todo, que no falte la palabra de Dios en su corazón. Siempre decimos, si desea el bosquejo de las lecciones que compartimos, en la página El Reino de Dios, el Siglo por Venir, déjenos un mensaje ahí, con gusto le estaremos enviando
los bosquejos de todas las lecciones que hemos venido desarrollando hasta esta fecha. Por ahora, que el Señor bendiga su palabra en su corazón. Amén. Gracias por estar en sintonía de Canal 9 y escuchar la palabra de nuestro Dios. Que Dios le derrame muchas bendiciones y que recompense el tiempo que usted ha dispuesto para escuchar su palabra. Ahora estamos en la recta final de este programa. Una oración al final de esta lección. Oremos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias por haber hablado a nuestro corazón, por habernos enseñado esa esperanza tan clara y perfecta que viene solo de ti. Te rogamos que consueles nuestros corazones y que no falte tu palabra en nuestro corazón en los momentos más difíciles que nos toca vivir a diario. Por aquellos corazones que están atribulados, te rogamos que consueles a esos corazones y que los socorres, pero que no falte tu palabra en la vida de ellos. Que sean obedientes a ti, que te amen en esos momentos difíciles, porque todo sufrimiento nos lleva a un proceso de santificación. Ayúdame a ser obedientes a ti, a amarte, a darte la honra y la gloria en todas las épocas de nuestra vida y en todas las circunstancias en que pasamos. Te damos honra y gloria por todo y lo hacemos siempre en el nombre bendito y precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Redentor. Amén. Gracias por su fiel sintonía. Si el Señor lo permite, regresaremos la próxima semana. Los dejamos con la bendición de nuestro Dios. Hasta pronto. Feliz noche. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.